inicié la grabación. Entonces les decía, en el problema 68 nos piden derivar el logaritmo en base 3 de x raíz de x menos 1 sobre 2. Y bueno, ya dijimos que siempre que tengamos logaritmos, antes de irnos a derivar, debemos de observar si se puede aplicar alguna propiedad. Y miren, aquí, por ejemplo, vamos a poder aplicar las tres, inclusive lo podríamos hacer al mismo tiempo, pero si eso les causa conflicto, podemos hacerlo paso a paso. Por ejemplo, las dos que están arriba se están multiplicando y ya quedamos que el logaritmo de un producto equivale a una suma. El 2 abajo está dividiendo, pues ese va a ser una resta. O sea, lo que multiplica arriba son sumas y lo que divide son restas. Entonces, antes de derivar todavía, vamos a aplicar esas propiedades. Sería logaritmo en base 3 de x más, porque se están multiplicando, logaritmo en base 3 de x menos 1, y aquí le voy a cambiar la forma, en lugar de la raíz, lo pongo a la 1/2, menos, porque el 2 está dividiendo, logaritmo en base 3 de 2. Y todavía la de la potencia. El 1/2, que es exponente, lo podemos bajar como coeficiente, pero solamente afecta a aquel que está elevado a la 1/2. Los demás no. Entonces, nos quedaría el logaritmo en base 3 de x más 1/2 del logaritmo en base 3 de x menos 1 menos el logaritmo en base 3 de 2. Y ahí ya estaríamos en condiciones de empezar a derivar. Hasta aquí lo único que hemos hecho es aplicar las propiedades de los logaritmos buscando que la derivada sea lo más fácil posible. Bueno, todavía no derivamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok. Ahora sí, entonces vamos a derivar. Como es una suma término por término. Logaritmo en base 3 de u. Aquí está la formulita. ¿Cómo nos quedaría la derivada? Arriba, derivada de u. 1. 1 sobre logaritmo natural de a, es la base, que en este caso es 3, por u, que es x. Más. 1/2 es constante, lo dejamos fuera. Nuevamente, es un logaritmo natural de u. ¿Cómo sería su derivada? 1. Arriba es 1 sobre logaritmo natural de a es la base, que en este caso es 3, por u, que vale x menos 1. Menos la derivada del logaritmo en base 3 de 2 es 0. 0. Es 0 porque es constante, no tiene x. Y ya dijimos, la derivada de cualquier constante es 0. Entonces, ese término nos da 0. Muy bien, esa ya fue la derivada. Lo que vamos a hacer ahora es darle forma a esa derivada. Miren, tiene un factor en común que es 1 sobre logaritmo natural de 3. Si al primer término le quitamos ese factor en común, nos quedaría 1 sobre x más, si al siguiente término también le quitamos el factor común, nos va a quedar 1 sobre 2 por x menos 1. Y bueno, ya para que esto quede terminado, vamos haciendo la suma de las fracciones. 1 sobre el logaritmo natural de 3, factor de común denominador será 2x por x menos 1. Todo esto entre x nos da 2 por x menos 1. Por 1 sería
2x menos 2. Signo que sigue es más. Todo esto entre 2 por x menos 1, me queda x por 1, x. Reducimos 1 sobre logaritmo natural de 3 por. Abajo sigue siendo 2x por x menos 1. Y arriba nos queda 2x más x nos da 3x menos 2. Y esa es la derivada de la función que nos dieron, del logaritmo en base 3. Aquí lo importante es, primero, que las propiedades se aplican igual, no importa cuál sea la base. Segundo, que sí es muy recomendable usar las propiedades porque nos quedan unas derivadas muy sencillas de resolver. Si esto lo hubiéramos hecho directo como logaritmo en base 3 de u, todavía estuviéramos derivando esa u. En cambio, con las propiedades, pues la derivada es muy fácil. Y después nada más un poquito de álgebra para darle forma al resultado. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, No, ¿puede profe. repetir cómo es que llegó al segundo resultado de la respuesta, el de 2x menos 2 más x? Me revolví. Ok, lo que hice fue la suma de fracciones, esta suma. El común denominador es el producto indicado de los denominadores, que es 2 por x menos 1. Y luego decimos, todo esto que es el común denominador entre x, pues nos queda 2 por x menos 1. Por el 1 que está arriba, nos da lo mismo. Lo único que hice fue efectuar este producto. 2 por x es 2x, 2 por menos 1 es menos 2, que es lo primero que está aquí. Y luego más, signo que sigue, es este más. Todo esto mismo entre 2 por x menos 1, ahora solamente nos queda x. Por 1, x. No Ok, sé si ya, esté profe, claro. gracias. Sí, ya. Muchas gracias. Ok. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo no, profe. Ok, veamos entonces otro ejemplo. Miren, seguimos en la página 53. En el problema 70 nos piden derivar y igual a x a la 3 medios por el logaritmo en base 2 de la raíz de x más 1. Muy bien. ¿Cuál creen ustedes que pudiera ser un buen principio? ¿Por dónde empezaríamos? La raíz pasándola a potencia. Así es. Lo que vamos a ganar con eso, bueno, además porque las raíces no las derivamos como raíces, sino que todas las hemos derivado como potencias. Pero bueno, lo que vamos a ganar con eso es que nos vamos a dar cuenta que podemos aplicar una propiedad de logaritmos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Se baja multiplicando? Así es, la de la potencia. El exponente baja multiplicando. Miren, voy a hacer un paso intermedio para que no se me vayan a perder. Entonces baja multiplicando como un medio, ahora es coeficiente, logaritmo en base 2 de x más 1. Alguien diría, ¿y por qué a la primera x a la 3 medios no se le hace lo mismo? Porque esta no tiene logaritmos. Y si no tiene logaritmos, pues no se puede aplicar propiedades de algo que no tiene. Lo único que está afectado por el logaritmo es lo que originalmente es la raíz, que luego la convertimos en potencia. Pero x a la 3 medios no. Quise ponerlo aquí para que vieran que este es el que bajamos, el 1 medio. Y recuerden que hay un principio en matemáticas que nos dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, en lugar de tener este factor aquí, lo que voy a hacer es que me lo voy
voy a llevar al principio para luego dejarlo afuera como una constante. Entonces, nada más lo voy a cambiar de lugar. Sigue siendo lo mismo. 1/2, y lo voy a poner así entre paréntesis, por x a la 3/2 logaritmo en base 2 de x más 1. Y a propósito lo puse de esa manera para que ustedes ya vayan viendo cómo vamos a derivar. Con 1/2 no hay problema, es constante, ese queda fuera. Y esto ya es muy claro ver, bueno, al menos a mí así me lo parece, no sé si ustedes lo alcancen a ver. ¿Cómo se deriva esto que está aquí? ¿Cómo se deriva? ¿Qué es lo que está entre paréntesis rectangulares? No te escuché, perdón. Es un producto. Es un producto, sí. Este sería nuestro primer factor U y este sería nuestro segundo factor B. Es un producto. Por lo tanto, pues hay que derivar como un producto. La regla dice, el primero por la derivada del segundo. ¿Cuánto nos da la derivada del segundo? ¿Cuánto nos da la derivada del segundo? 1 sobre el logaritmo natural de 2 por x más 1. Así es. Es derivada de U, que es 1, sobre logaritmo natural de A por U, que nos queda eso que está ahí. El primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Cuánto nos da la derivada del primero? La derivada de U. ¿Cuánto nos da? 3 medios por x a la 1 medio por 1. Pues sí, es una x a la n. 3 medios de x a la 1 medio por 1 y por el segundo que es logaritmo en base 2 de x más 1. Entonces, primero por derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Va a ser entonces x a la 3 medios sobre logaritmo natural de 2 por x más 1 más 3 medios de x a la 1 medio del logaritmo en base 2 de x más 1. Miren, todavía podríamos sacar una x a la 1 medio como factor común y pues realizar la suma, pero bueno, así lo vamos a dejar. Ya está derivado y así es como nos queda. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. A ver, entonces, en el problema 72 nos dicen que y es igual a el logaritmo en base 3 de 1 más x logaritmo natural de 3. Muy bien, a ver. La primera pregunta es, ¿podemos aplicar alguna propiedad de logaritmos? No, profe, porque es una suma. Así es, no se puede.
Acuérdense que las propiedades solamente son para el logaritmo de un producto, de un cociente y de una potencia. Las sumas y las restas no tienen propiedad. Y entonces, si ya no hay propiedades por aplicar, pues entonces vamos a derivar así como está. Todo lo que está entre paréntesis es U, es un logaritmo en base a de U. La derivada del logaritmo en base a de U es arriba la derivada de U. ¿Cuánto es la derivada de U? Derivada de U. No necesito. ¿Cómo nos quedaría la derivada de U? ¿Sería 1, profe? No. Mira, es una suma y se deriva término por término. La de 1 es 0. Ahora, logaritmo natural de 3 es una constante, pero está multiplicando a la variable. La constante queda afuera y derivas la variable. Es como si tuvieras derivado. ¿Cuál es la derivada de 5x? 5, 5. ¿De 7x? 7. Fíjate cómo queda la constante, porque la derivada de x es 1. Pues es lo mismo. Logaritmo natural de 3 es constante. Queda afuera, la derivada de x es 1. ¿Cuánto nos da esa derivada entonces? Logaritmo de 3. Así es. Logaritmo natural de 3. O sea, es lo mismo si lo pones como logaritmo natural de 3 por x. Es igual. Es como si tuvieras 5x, 7x, etcétera. La constante queda afuera, derivas de x que es 1. Entonces te queda el logaritmo natural de 3. Ok. Esta es la derivada de U sobre. Logaritmo natural de 3 por 1 más x por logaritmo natural de 3. Sí, logaritmo natural de A por U, que sería 1 más x logaritmo natural de 3. Así es. Y bueno, como son factores y son iguales, esos se pueden cancelar. Y entonces nos queda que y' es 1 sobre 1 más x logaritmo natural de 3. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. A ver. Es el 69 logaritmo de x cuadrada menos 1 sobre x. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Por aplicar la propiedad de cocientes. Así es. Lo primero que hay que ver es si hay propiedades por aplicar. Fue lo mismo que hicimos acá. Así es como empezamos. Dijimos, aquí en este problema no se puede porque es una suma. Bueno, pues de modo. Y así derivamos. Pero acá sí, es un cociente. Y el logaritmo de un cociente equivale a la resta de logaritmos, que sería logaritmo de x cuadrada menos 1 menos logaritmo de x.
Ahora sí, cuando ya aplicamos las propiedades, vamos a proceder a derivar. Del primer término, su derivada es 2x sobre la logaritmo por x cuadrado menos 1. sí, pero ¿el logaritmo de quién? Natural base 10. Exacto. Como cuando no aparece el numerito, pero lleva log, ahí ya damos por hecho que la base es 10, aunque no nos lo pongan. Entonces sería por logaritmo natural de 10 por u, que es x cuadrada menos 1. Menos. Ahora el siguiente término. Su derivada es 1 sobre el logaritmo natural de 10 por x. sí, derivada de u, que es 1, sobre el logaritmo natural de 10 por u, que es x. Muy bien. Ahora sí le vamos a dar forma a esto. Tiene un factor en común, que es 1 sobre logaritmo natural de 10, factor de. Nos queda 2x sobre x cuadrada menos 1, menos 1 sobre x. Y bueno, vamos a resolver la resta, encontrando un común denominador, que sería x por x cuadrada menos 1. Y decimos, todo esto entre x cuadrada menos 1 nos queda x. Por 2x nos daría 2x cuadrada. Signo que sigue es menos, todos los signos van a cambiar. X por x cuadrada menos 1 entre x nos da x cuadrada menos 1. Por 1 con signo contrario, menos x cuadrada más 1. Y entonces esto será 1 sobre logaritmo natural de 10 por. Arriba nos va a quedar 2 menos 1, x cuadrada más 1 sobre x por x cuadrada menos 1. Y ese sería nuestro resultado. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Miren, aquí lo importante es eso, que nosotros sepamos que cuando no aparece el numerito aquí y como quiera va la palabra log, se da ya de por hecho que la base es 10. Eso hay que saberlo. Bueno, a ver, si es cierto, en el problema 67 nos piden derivar y igual a el logaritmo en base 2 de x cuadrada sobre x menos 1. Muy bien. Ustedes dicen. ¿Por dónde empezamos? Igual por la propiedad de los cocientes. Así es un cociente. Podemos aplicar una propiedad, nos quedaría como logaritmo en base 2 de x cuadrada menos logaritmo en base 2 de x menos 1. ¿Podemos aplicar alguna otra o ya terminamos con las propiedades? ¿Podríamos aplicar la del exponente? Así es, en x cuadrada. El exponente baja como coeficiente sería 2, logaritmo en base 2 de x, el 2 lo bajamos. En el otro término aquí ya no hay nada que hacer, pues así lo dejamos, de x menos 1. Ya que hemos aplicado todas las propiedades, ahora sí procedemos a derivar. El 2 es constante, queda fuera. ¿Cuánto nos da la derivada del primer término?
1 sobre el logaritmo natural de 2 por x. Por x. Menos 1 sobre el logaritmo natural de 2 por x menos 1. Ok. Muy bien, esa ya es la derivada. De ahí en adelante un poquito de álgebra para darle forma. Miren, logaritmo natural de 2 es un factor en común. Podemos factorizarlo. 2 sobre logaritmo natural de 2. A ver, aquí estoy mal. Aquí estoy mal, miren. El problema, el error que estoy cometiendo, pausados para que no lo cometan ustedes, es que el 2, que solamente es potencia del primero, yo lo estoy poniendo como que multiplica todo. Y eso es lo que está mal porque el segundo término no está elevado al cuadrado. Entonces, el 2 solamente multiplica el primer término. Al segundo no. Es decir, el cuadrado solamente es de x, no de x menos 1, pausados. Igual factorizamos 1 sobre logaritmo natural de 2 y nos quedaría en el primer término 2 sobre x menos en el segundo término 1 sobre x menos 1. Fíjense cómo lo que decía, el 2 solamente multiplica el primero, pero no al segundo. Pausados. Y bueno, para que quede más coquetón el resultado, más bonito, más apantallador, vamos a resolver la fracción, la resta. X por x menos 1. Decimos, todo esto entre x nos da x menos 1 por 2, 2x menos 2. Signo que sigue es menos, todos los signos van a cambiar. X por x menos 1. Entre x menos 1 me queda x por 1, con signo contrario, menos x. Y entonces esto será 1 sobre el logaritmo natural de 2 por 2x menos x, nos queda x menos 2 sobre x por x menos 1. Y ahora sí, ahí ya lo podemos dejar. ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. A ver, si es cierto, miren, estamos ahora con el 64, y igual a el logaritmo en base 7 de seno de x por coseno de x. Muy bien, jóvenes, pues ustedes dicen. Primero ¿Se podría aplicar la sumar? propiedad de la multiplicación. Sí, la propiedad del producto, muy bien. Como es un producto, pues equivale a una suma de logaritmos. Siempre será más fácil para nosotros derivar una suma que un producto. Como ya no hay más propiedades por aplicar, pues ahora sí derivamos. Término por término del primer término. Su derivada es Coseno de x sobre el logaritmo natural de 7 por seno de x. así es derivada de u, la derivada del seno es coseno, sobre logaritmo natural de a, que es 7, por u, seno. Más derivada del siguiente término. Menos seno de x sobre logaritmo natural de 7 por coseno de x. Muy bien. Es derivada de u, del coseno es menos el seno, sobre el logaritmo natural de a, que es 7, por u. Y bueno, miren, aquí todavía es más sencilla la simplificación. Si sacamos nuevamente logaritmo natural de 7 como factor, pero aquí podemos hacer uso de las identidades.
Coseno sobre seno es cotangente. Más por menos nos da menos. Seno entre coseno es tangente. En lugar de resolver la resta de fracciones, común denominador, etcétera, pues podemos hacer uso de identidades trigonométricas. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. A ver, vamos a hacer otro más. Ahora sí que, como dice la canción, la última y nos vamos. En el problema 73, a ver si no lo hemos hecho, ya ni supe cuáles hicimos. Dice y es igual a el logaritmo en base 4 de x más el logaritmo en base 4 de x cuadrada. Muy bien. Ustedes dicen. Nada más podemos aplicar la propiedad de la potencia. Así es. Y solamente baja multiplicando al segundo término, el primero no. Lo que yo estaba cometiendo en el problema anterior, el error que yo estaba cometiendo. Bueno, logaritmo en base 4 de x más 2 logaritmo en base 4 de x. Y miren, antes de derivar todavía, ¿cómo son esos términos? Iguales. Así es, son semejantes. Se pueden sumar. No tiene caso, si los podemos sumar, ¿qué caso tendría tener derivada de uno y derivada de otro? Mejor antes de derivar, lo sumamos. ¿A qué sería igual eso? Sería 1 más 2. 3 logaritmo en 4 de x. 3 logaritmo en base 4 de x. Miren, esta suma se puede hacer, les digo, porque esta es la misma cantidad. Hagan de cuenta que la sacan como factor común y les queda 1 más 2 y 1 más 2 es 3. Y en lugar de tener dos términos por derivar, pues tenemos uno solo. La derivada será, el 3 es constante, lo dejamos fuera. Uno sobre logaritmo natural por x. Logaritmo natural de 4 por x. Y ya nada más para que esto quede más bonito, bueno, pues multiplicamos, nos queda 3 sobre logaritmo natural de 4 por x. Bueno, fíjense, el habernos dado cuenta de esto, digo, como quiera hubiéramos llegado a lo mismo, pero pues fue más fácil derivar un solo término que derivar los dos y luego hacer una suma de fracciones. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo quedó claro. Ok, mire, eso es lo que hay que ir haciendo paso a paso. O sea, ustedes, por ejemplo, aquí, aplicamos la propiedad de logaritmos en el segundo. Y ya, y no es que ya después, pues, derivamos a cabo. No, tienen que seguir observando lo que queda para ver si se puede todavía seguir simplificando. O sea, cada paso que hagamos hay que ir viendo lo que nos queda y ver qué podemos hacer con eso. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta con esto? No, profe, ninguna. Ok. De verdad, vean los videos. Les digo, hoy hace rato les acabo de compartir 4 más. Son sobre derivación logarítmica. Sí necesito que para el lunes los hayan visto. Y si tienen dudas, anótelas ahí en su cuaderno. Y entonces el lunes me preguntan todo lo que no hayan entendido. Pero tienen que verlos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, pues entonces aquí le vamos a dejar.